resumen. Este es mi resumen de lo que considero los fundamentos de la fe cristiana en este momento. Una pequeña, ¿verdad? Resumen de ideas, un pequeño resumen de ideas de manera organizada, sistemática, pero muy sencilla. La Biblia es la palabra de Dios. Nos enseña acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, cuánto nos ama. Y Dios creó los ángeles, pero también creó al hombre. Lo creó, ¿verdad? Perfecto, a su imagen conforme a su semejanza. Le dio atributos, cualidades morales, espirituales, pero el hombre pecó. Desobedeció la instrucción, la primera instrucción que Dios le dio desde el huerto del Edén. Y el pecado, pues es eso, sencillamente errar el blanco. El pecado es transgredir la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios, y el pecado no le agrada a Dios, por lo cual fue necesario el sacrificio. Dios, ¿verdad? Enseñó al hombre a la manera apropiada en cómo acercarse a través de un sacrificio expiatorio. Fue necesario un sustituto que pagara el precio con el derramamiento de la sangre para el perdón del pecado, para que el hombre alcanzara y tuviese salvación. Y el medio, la manera en que Dios lo dispuso, según la Biblia, ahora claramente es Jesús, Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús nos enseña, nos dirige, nos guía, sobre todo, ¿verdad? Nos muestra el camino que debemos de seguir, porque Él mismo es el camino. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Descrito ampliamente a través de los evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, su obra en la cruz, su muerte y resurrección, el fundamento también principal de nuestra fe, que Cristo resucitó, ascendió a los cielos y volverá por segunda vez. Él constituyó su iglesia. Su iglesia es su cuerpo en esta tierra. Su iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Él, nacidos de nuevo, que hemos recibido su enseñanza, que el Evangelio ha producido vida en nosotros, que nos hace andar en sus caminos y agradarle y obedecer. Pero Él mandó el Espíritu Santo para que nosotros, ¿verdad?, viviéramos una vida sobrenatural, una vida en el Espíritu, ¿verdad? Una vida abundante, una vida próspera, una vida con frutos, con dones, una vida, ¿verdad?, en la que es por el Espíritu que está obrando y transformándonos y nos mantiene conectados a nuestra relación con el Padre Celestial. Así que, ¿verdad?, Él nos enseña su palabra y nos enseña el tiempo que nos corresponde vivir, tiempos finales, tiempos de acontecimientos finales, ¿verdad?, donde veremos muchas cosas descritas en la Biblia, cosas proféticas, donde también tenemos la garantía y la seguridad y la paz de conocer la conclusión o el final de toda esta historia, la cual, ¿verdad?, gracias a Dios es en victoria a los que estamos en el Señor. Mientras tanto, mientras esperamos que esto acontezca, debemos vivir con fe, con esperanza y con amor. Debemos de caminar en una vida de oración. Debemos de ser obedientes a las instrucciones, a los mandamientos, a las enseñanzas que hemos recibido de la Biblia de parte de Jesús. Hemos de vivir como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, confiando que tenemos a un Dios que en medio de la adversidad obra milagros, hace cosas maravillosas, sobrenaturales, y que también a través de todas las cosas que vivimos y que pasamos y que enfrentamos, nos enseña, porque quiere, ¿verdad?, que sus hijos seamos educados como buenos discípulos. Nos da su discipulado, nos da sus enseñanzas y nos da su instrucción. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, también sumamos a esta exposición de temas lo que está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 6, verso del 1 al verso 3, cuando el Señor, ¿verdad?, nos ha indicado, como dice la Escritura, dejando ya en claro los rudimentos de Cristo, y se los quiero leer para que tengamos, ¿verdad?, ya la historia completa. Esta parte que también es muy interesante y que ya los pastores en reuniones anteriores explicaron 6 puntos o 6 enseñanzas básicas o 6 enseñanzas que hemos recibido de parte de Él. Dice Hebreos 6:1 en adelante: por tanto, dejando ya
los rudimentos de la doctrina de Cristo y, como hemos dicho, dejando en claro, dejando bien colocado, dejando en firme, dejando en la posición que debe de estar, ¿verdad? Colocándolo allí, los rudimentos, es decir, el ABC, los primeros fundamentos, las primeras cosas que se aprenden de la palabra del Señor. Ahora dice, vamos adelante a la perfección. Dios quiere que estemos completos. Hay un camino que continúa. Una vez que tienes los cimientos, hay que comenzar a edificar la casa, ¿verdad? Las columnas, las traves y todo lo que implica el levantamiento de un edificio. Así dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento que ya está colocado y que debemos de conocer, porque ya lo tenemos colocado y no es necesario volver a colocarlo cuando está bien puesto. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, como ya se expuso, de la fe en Dios, la segunda doctrina, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Estas enseñanzas están claramente expresadas en las palabras de Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios, podemos aprender y podemos conocer de qué manera, mientras el maestro desarrolló su ministerio, fue impartiendo esta enseñanza a todos aquellos que lo escuchaban. Y obviamente aquellos que fueron sus discípulos practicaron, aplicaron y vivieron todas estas enseñanzas. Que, ¿verdad? Una vez que el Señor ha delegado la comisión del evangelio a sus discípulos, pues ellos continúan difundiendo estas enseñanzas hasta el día de hoy. Todo aquel que verdaderamente ha llegado a Él y ha caminado con Él, ha vivido y está viviendo y ha aprendido y tiene colocadas estos rudimentos, estas piezas, y continúa adelante, porque en la vida espiritual hay muchísimas cosas que aprender. Es un mundo espiritual bastante amplio, el cual hay que conocer. Así que en el versículo 3 de Hebreos 6:1-3 dice el escritor de los Hebreos, y esto haremos si en verdad Dios nos lo permite, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer. Esté bien en claro cuáles son estos fundamentos y continuar hacia adelante, no detenernos únicamente en esto, sino es que es necesario continuar adelante creciendo en la vida espiritual en muchos más aspectos que conforman la vida espiritual, ¿sí? De cada uno de nosotros y que todos, ¿verdad? Pues debemos de alcanzar. Así que, queridos hermanos y queridos amigos que nos acompañan diariamente en estas transmisiones, pues a manera de conclusión y a manera de resumen, les invitamos para que ahora de manera personal cada uno comience a ahondar más, comience a escudriñar, comience a investigar. A veces necesitamos de una vista panorámica de muchos aspectos que nos ayuden, ¿verdad?, a poder ir enfocándonos en aquellos a los cuales consideramos que necesitamos, ¿verdad?, más aprendizaje o necesitamos una mayor atención. Esto es algo que debe ser personal. Esto, ¿verdad? Ojalá que todos pudiéramos encaminarnos en este rumbo. Ojalá que todos, amigos, de verdad, que pudieran o podamos tener estas bases para seguir adelante, para profundizar más y, ¿verdad? Obviamente, como todos hemos sido llamados a servir, cuando llegue el tiempo de servir, lo hagamos sin titubear, lo hagamos sin dudar, lo hagamos confiados, pues que tenemos colocada la piedra que es Cristo, la piedra fundamental, la piedra principal, que es el Señor, y de aquí podamos construir nuestra casa bien cimentados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Amigos, pues esta es una tarea que no termina aquí, esta es una tarea que apenas empieza y todos y cada uno, ¿verdad?, debemos de seguir adelante, pues que de esto se trata una gran parte de nuestra vida cristiana, se trata precisamente de esto. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, y constantemente tenemos que ir a la fuente del conocimiento, a la fuente de poder, a la fuente de vida, a la fuente de la libertad, que es la palabra de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas. Amigos, todos que nos han escuchado, que nos han acompañado, le damos gracias a Dios por todas estas enseñanzas. Y bueno, pues ahora también, ¿verdad?, les quiero dar un agradecimiento a todos, pastores, por sus aportaciones, por su tiempo, por sus conocimientos, que pues van a ser de mucha bendición a todos los que nos escuchen. Vamos a iniciar ya nuestro tiempo de oración.